Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La cantante argentina Natalia Doco acaba de publicar El Buen Gualicho, nuevo trabajo discográfico autoproducido bajo el sello Casa del Árbol y realizado por Axel Krieger, genio de la música independiente argentina, quien nunca antes había aceptado producir un álbum para otro artista. Y precisamente para hablarnos de este disco y de su trayectoria en los escenarios, Natalia Doco ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme. Permíteme que explique antes que nada, Natalia, que has nacido en Buenos Aires en 1982, pero me gustaría que nos contase si es cierto que ya a los 4 años soñabas con escenarios, con público. Sí. ¿Qué te hizo soñar a los 4 en eso años, tan pequeña? A los 4 años, ¿qué es lo que me acuerdo? Quizás antes ya lo soñaba también. Siempre tuve estas ganas de disfrazarme y ponerme plumas y subirme al escenario y cantar y estar delante de mucha gente. Esto me lo acuerdo mucho. Y en mi casa había muchos instrumentos porque mi papá tocaba. Él es médico, pero igual tocaba. Y mi mamá hace alta costura, entonces siempre había muchos trajes en mi casa, mucha facilidad para el show, digamos. Y ese era mi juego, el que más disfrutaba de todos. ¿Es cierto que tu padre tenía una habitación secreta cerrada a cal y canto donde tenía sus instrumentos? Sí, hace poco estuvimos hablando de esa cerradura. Y él no se acuerda que estaba cerrada con llave, pero yo se lo he reprochado y me dice, no, si yo hubiera sabido que te ibas a transformar en un artista, te hubiera dejado todo abierto para que toques todo, pero ese momento tenía miedo que me rompas los instrumentos. Son caros, los instrumentos. Sí, estaba cerrada con Natalia llave. Doco, vas a estudiar en una escuela católica. ¿Eso fue lo que produjo esa búsqueda de espiritualidad que llevas desde hace tiempo ya? En realidad no, lo que me faltaba en la escuela católica era la espiritualidad. Era todo tan... Había que sentarse ahí, ir a la iglesia y estar callado y respetar lo que el cura decía y a mí lo que me faltaba era el sentimiento. Yo quería sentir a Dios, quería sentirme parte de la creación, todo lo que el cristianismo no hace, digamos. Vas a cambiar de religión, ¿no? Cambié muchas veces de religión. Cambié muchas veces hasta que me quedé con un poquito de cada una y con ninguna. Es cierto que en la iglesia no te dejaban cantar. No me dejaban cantar en la iglesia. Y me pasó en 2 iglesias. Me pasó en la iglesia católica y me pasó en la iglesia evangélica. Pues en la evangélica se canta, ¿no? Sí, en la evangélica eso era lo que más había encontrado. Esa música, esa devoción, la adoración, ese estado de trance meditativo y todo. Y yo quería participar y tenía mis canciones y todo. Y nunca me dejaron cantar porque... ¿Por qué? Aparentemente era muy seductora Eso para Dios. no es malo, eso para un artista, ¿no? Claro, yo tenía 11 años. ¿A quién se puede seducir a los 11 años? Están todos locos. Vas a estudiar también en la Escuela de Música de Buenos Aires, Sí. donde vas a encontrar gente con la que vas a formar un grupo, tu primer grupo, tu primera banda, Sónica. ¿Cómo fue ese encuentro? Creo que eran todos sueños de adolescentes, ¿no? Era bien banda de garage. En esa época me gustaba medio el punk, quería cantar y tocar guitarras, había encontrado las distorsiones en las guitarras, estaba en esa onda así como bastante rebelde. Si lo pienso ahora me da ternura, era gracioso, era música de adolescentes, de rebeldes. Vas a pasar también por un reality show, Operación Triunfo. Tan mal te sentías que decides dejarlo, ¿no? Sí, era una pesadilla. ¿Qué pasó? ¿O Y se cerraban en un estudio? yo creo que me encontré ahí con la falsedad de la televisión, ¿no? Uno entra diciendo, ay, capaz todos mis sueños se vuelven realidad, y de repente estaba sentada ahí y el conductor era re simpático, iban al corte y todo se terminaba y era tan falso que yo sentía un malestar físico, inclusive me sentía mal físicamente de ver
tan falso todo, tan de mentira, me parecía una kermés, un chiste, casi una cosa surrealista. Estaba incómoda físicamente, no lo pude soportar mucho. Todo me parecía una vergüenza. En la radio somos más de verdad, o al menos lo intentamos. En la radio sí, hay más realidad porque hay un poco menos esta cosa de la imagen, yo creo. De las cosas malas siempre salen cosas positivas. A pesar de todo, esa Operación Triunfo te da el valor para marcharte a México. Exactamente, que era un sueño que tenía desde los 13 años, 14 años, siempre había soñado, dentro de esta rebeldía adolescente, siempre había soñado irme muy lejos, sola, con una mochila y así, como ese era mi concepto de la valentía. Y nunca había tenido el coraje porque tenía miedo. Había empezado a viajar en el país y todo sola como para darme el coraje, y justito cuando empecé a viajar me llamaron de Operación Triunfo, me hicieron muy fácil entrar, y justo cuando salí la mediatización había hecho que haya mucha gente esperando en la puerta de mi casa, cosas que me hacían sentir mal porque me parecía que formaba parte de la misma falsedad que había vivido. La gente creía que yo era algo que se habían inventado, que la televisión había inventado de mí misma. Y así que la verdad es que sí, lo más positivo de Operación Triunfo fue, bueno, primero ver la falsedad de las cosas que nos venden como celebridad. Eso lo tuve muy claro desde los 20 años y es muy positivo en mi vida. Y el valor del exilio, que tanto deseaba yo. Además te vas sola a México y a Ciudad Juárez. Sí, ¿Tú no. sabías que ahí las mujeres desaparecían demasiado a menudo? Yo no sabía. Yo no sabía. Yo hice todo como lo hacemos cuando somos muy jóvenes. Yo quería irme, vi la oportunidad, me dijeron, sí, hay bares, te vamos a hacer cantar en todo el país, pero los primeros 8 meses te vamos a hacer cantar donde nosotros elijamos. Ese era el contrato de palabra que teníamos. Y yo me fui sin saber con quién iba a trabajar y todo, y cuando lo pienso ahora, que tengo ya como una mente de vieja, digo, pero no, ¿cómo te vas a ir con un contrato de palabra, con un tipo que no conoces, a México, a la ciudad más desprotegida para las mujeres? No, una cosa, un horror, pero nunca me pasó nada, estaba verdaderamente protegida ahí. Pero bueno, era súper infeliz porque me hicieron una tramoya, me retuvieron los papeles para que me quede 1 año y medio porque funcionaba que yo cantara, traía mucha gente y todo, entonces no querían que me fuera y nadie quería trabajar en Ciudad Juárez porque era horrible la ciudad. Y bueno, me quedé ahí como 1 año y medio sin papeles, no, un horror, cantando. También tuvo su costado positivo porque aprendí a cantar toda esta cultura mexicana que le hizo muy bien a mi voz y a la timidez que yo traía después de esta experiencia de Operación Triunfo que me había dejado bastante rota. Mi instrumento, ¿no? Inclusive mi instrumento. Estas canciones mexicanas de despecho que cantan las mujeres así a los gritos, y durante 1 año y medio cantar eso despertó muchos costados de mi voz que yo no conocía. Fue positivo. Natalia Doco, en 2009 vuelves a Argentina. No fue fácil, ¿no?, la vuelta a casa. Intenté varias veces volver. Creo que antes del 2009 ya había intentado volver. Nunca funcionó. Nunca pude volver a mi país. Mi mente fue cambiando mucho con el viaje. Mi espíritu fue cambiando mucho con el viaje. Cuando llegaba me sentí encerrada. No eras la misma, me imagino. Me sentí encerrada en una vida anterior a la que yo ya no pertenecía. Unos roles de mí misma que ya no me correspondían. Yo había cambiado tanto. Así que nunca pude verdaderamente quedarme. Y además, Argentina tiene una particularidad con respecto a las cantantes, a las mujeres, ¿no? No hay mucho lugar para las mujeres. Sí, bueno, hubo lugar para Mercedes Sosa, por supuesto. Y después de eso no hay mucha mujer que logre hacer carrera. Lo que pega allá sigue todavía, es como que no evolucionan a ese punto. Siguen pegando las bandas de barrio de pibes.
Y eso es eso que le invierten toda la plata y es una lástima para mí, así que no, nunca logré poder quedarme, mucho menos que me vaya bien. Vas a venir curiosamente a París gracias a un regalo de tu padre, ¿no? Uy, sí. Lo que pasa es que la última experiencia de México fue, bueno, después viví por todos lados en México, pero el último año de México yo viví en el DF y estaba a punto de firmar con Sony Music con un proyecto que tenía con otros amigos mexicanos que me había hecho hacía un buen tiempo. Y el proyecto inicialmente estaba buenísimo y después durante todo un año estuvimos trabajando para ver si Sony Music nos firmaba como nos había prometido. Y cada vez que presentábamos las canciones nos las devolvían todas cambiadas, una cosa horrenda para pasar en la radio así como muy comercial y esperaban de mí que fuera... Bueno, nunca supe qué esperaban de mí que fuera, pero que no fuera yo y con mis ideales. Querían que fuera la muñequita que cantara lo que ellos querían poner. Entonces hacia el final me arrepentí, no firmé y me fui. Otra vez me fui. Siempre me voy. Es importante, ¿no? Decidir cosas. Me tomé un año y lo intenté, ¿no? A veces sí, a veces aceptaba algunos cambios y todo, pero llegado un momento me pareció abusivo, ¿no? Ya era mejor contratar una muñeca, mucho más fácil que tenerme a mí, que siempre estoy ahí como con la voz de la rebeldía al mando, ¿no? Entonces finalmente no, dije no, me voy, me fui. En todo ese año me había estado manteniendo con todos los ahorros que había tenido y puse todo mi dinero en ese proyecto. Entonces cuando volví, después de ese proyecto, volví a la casa de mi papá. No, fue una tristeza total. A la casa de mi papá tenía ya creo que 28 años. A un país donde yo ya no me sentía para nada. Todas mis amigas habían tenido hijos y yo estaba ahí sin trabajo, sin plata, sin visión. Estaba en un estado muy deprimente y justo una amiga se iba a hacer un viaje por Europa. Y mi papá, como me veía ahí tirada por el piso, me dijo, che, si querés, te pago el viaje y te vas con Silvina a ver si encontrás como una razón de seguir, ¿no? Y fue maravilloso porque en ese viaje yo conocí a mi amor de mi vida y todo empezó muy fácilmente. Ahí sí, todo fue muy fluido. Él me dijo, bueno, yo me quedaba poquito en París y me dijo, ¿a dónde vas? Te sigo. Me fui a Barcelona, me siguió a Barcelona. Fue así como que nos fuimos siguiendo para todos lados. Y él me organizó todo, me hizo un montón de videos de todas mis canciones, videos re lindos, los puso en internet, me armó una página, un canal, todas cosas de visión de hombre de negocios que yo no tenía ni ahí. Finalmente París no es un estereotipo, eso de la ciudad del amor para ti. Fue finalmente, y además que yo en París, de todo ese viaje, solo teníamos 3 días y lo conocí la última noche. O sea, más del destino no puede ser. La última noche, a las 10 de la noche del día anterior a irme. Maravilla. Natalia Doco, ¿qué ha significado para tu carrera aquí en Francia Fabrice Nataf? Fabrice Nataf fue el director de mi primer discográfica. Muchas cosas. Yo creo que en principio cuando yo firmé con él en el 2013 y había llegado en el 2012. Todavía yo no hablaba francés. No hablaba nada bien francés. Y él fue muy paternal conmigo y creo que tenía intenciones muy buenas y muy honestas con respecto a mi música, pero en algún punto creo, a lo largo, ¿no?, de nuestro trabajo juntos, creo que él en algún punto confiaba más en su propia visión que en lo que yo quería como artista. Entonces, llegado a un punto, a mí ya no me servía, porque yo venía de... Él me decía siempre... confía en mí, lo que te digo es esto, lo que te digo es esto, lo que te digo es esto. Y yo no soy muy de seguir. Yo tengo mis ideas que son siempre muy claras y es muy difícil para mí seguir a alguien.
Pero en el caso de él, como yo lo quiero y lo quería mucho, sí le daba esa confianza y capaz hubo varias decisiones que yo no hubiera querido tomar y que las tomaba solo por este vínculo un poco paternal que teníamos. Entonces, en un momento me di cuenta que mi carrera estaba tomando una dirección que no era la que yo había elegido y que era muy necesario que yo cree toda una estructura alrededor de mí que me permita ser 100% libre de todas mis decisiones. Y con esto quiero decir, mi disco lo hago yo, mi disco yo elijo el realizador, yo elijo los músicos, las canciones son todas mías, la dirección es la que yo tomo, la tapa del disco la elijo yo, el fotógrafo también, el ilustrador, todo. Yo verdaderamente necesito elegir todo, hacerme la ropa también. Bueno, veo las fotos porque todo eso me lo hice yo también. Yo necesito tener esa libertad. Entonces, bueno, fue finalmente por eso que termino el contrato con Velvet Music y armo mi propia discográfica y a partir de ahí una estructura que me permita tener esta libertad de acción y de decisión sobre todo. El Buen Gualincho es un ejemplo. El Buen Gualicho es el total ejemplo. Es tu obra total. Es mi obra total. Cuéntanos, por cierto, ¿qué es un gualincho? Un gualicho es, bueno, las lenguas nativas de la Argentina, un encantamiento. Normalmente se dice, me hiciste un gualicho, cuando hay alguien que se enamora de otro y no era su plan. Quiere decir que el otro le hizo un gualicho de amor o lo encadenó de alguna manera. El mío es bueno porque en realidad la canción del Buen Gualicho, porque es una canción dentro del disco, no es metafórica, es totalmente real. Yo el día que escribí El Buen Gualicho, la noche, era una noche de luna llena, estaba haciendo un ritual a mí misma porque sentía mucha frustración, mucha pena, mucha envidia de estar en el mundo de la música rodeada de cosas que no me correspondían y viendo cómo a todo el mundo le iba bien y todo el mundo estaba contento con su carrera y yo estaba en esta especie de desamparo artístico, de sentir que las cosas con mi primer disco no habían funcionado como esperaba. Y con este reproche personal de decir, capaz no funcionó porque yo no seguí la voz de mi intuición y de mi inspiración. Yo le hice caso a alguien de lo que se suponía que había que hacer para pegarla y no pasó ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces estaba como muy así maquinando en mi mente y dije, bueno, no, yo tengo que romper con todo lo que fue, tengo que aceptar, perdonar mis decisiones, aceptar que estas son las consecuencias y que al fin de cuentas es positivo, porque todos los caminos en los cuales nos equivocamos nos llevan al camino auténtico de alguna manera. Y ese es el caso del Buen Gualicho, así que estoy ahí quemando mis cosas y con agua y con velas y gualicheando. Nos vamos a marchar con este Buen Gualicho. Sí. Muchísimas gracias. Lanzamos a todos un buen gualicho, un buen gualicho también. A todos. Y permíteme también dar las gracias, Natalia, a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales. Elena. Acompañado de Amaro Osler también, quien a cargo de la realización de este programa. Y también permíteme enviar un especial saludo a nuestros oyentes que nos escuchan en Buenos Aires gracias a Radio Cultura. A medianoche, sí. Imagínate. Besos, compatriotas, besitos. Gracias de nuevo, Natalia, y que sigan los éxitos. Recordemos que vas a presentar el disco en Café de la Danse, aquí en París, Gran Sala Parisina, el 18 de noviembre. Sí, vamos a gualichearlos a todos. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Yo vengo del bosque y canto. Mezcla de agua y serenata. La luna me ha bendecido. Con su boquita de plata. Con su boquita de plata.
Ya he pasado mis dolores con las cosas que se acaban. Si la luna se escondía y el camino no alumbraba, si la luna se escondía